geopolítico. La proliferación de vehículos tripulados de forma remota, lo que conocemos popularmente como drones, constituye, según el Departamento de Seguridad Nacional, una amenaza creciente, tanto desde el punto de vista civil como militar. Y eso por sí mismo ya merecería una reflexión, pero es que además tenemos en marcha conflictos bélicos, incluso en suelo europeo, como el de Ucrania, donde los drones están suponiendo claramente un cambio de paradigma a la hora de entender la guerra moderna. Y es por eso que hablamos ya con Miguel Tejero, que es director de innovación de TRC. Miguel, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Lo primero, Miguel, para dar contexto y para que entiendan los espectadores por qué hablamos contigo de este asunto, explícanos qué hace, a qué se dedica TRC. Bueno, TRC es una empresa con dilatada experiencia en el entorno militar y sanitario en España, con más de 35 años de historia, y actualmente, y sobre todo para lo que nos ocupa hoy, en el área de innovación desarrollamos sobre todo equipos de contramedidas para ataques con drones. Uh-huh. Y trabajamos tanto pues con el Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para dotarle de este tipo de soluciones, donde tenemos producto propio no solamente para la parte de contramedidas, sino también para el desarrollo de herramientas de mando y control, donde también integramos productos de terceros si es necesario. Vosotros tenéis, de hecho, Cervus, por ejemplo, seguro que más cosas que no conoceré, pero explícanos cuáles son los principales sistemas de neutralización de drones que hay disponibles actualmente. Bueno, a día de hoy, la neutralización de los drones pasa por una primera fase que es la detección. Si no se detectan es imposible neutralizarlos y hacer una burbuja de contención, por así decirlo. Nosotros utilizamos un sistema de detección que lo que hace es correlar múltiples tecnologías que desarrollamos nosotros, uh-huh, tecnologías que desarrollan terceros, y luego la inhibición se hace por mecanismos dispares. La más habitual es por el uso de métodos de jamming, que es interferencia de la señal, que lo que hace es bloquear la comunicación habitualmente entre el dron y el piloto de ese vehículo, y al interrumpir esa comunicación, el vehículo, el dron, por así decirlo, tiene siempre algún tipo de acción, como por ejemplo quedarse estático en el aire, bajar a tierra o volver al origen. Esa sería una de las acciones, hacer ese jamming que se denomina técnicamente para interferir la señal, y hay otras como por ejemplo hacer lo que técnicamente se denomina GNSS spoofing, que es básicamente engañar al dron para que se piense que está en una ubicación distinta. Uh-huh. Ellos siempre están geolocalizados por GPS y tú con este spoofing de su señal de GPS, por así decirlo, puedes hacerle pensar que está en otro sitio y entonces es imposible que gestione ese ataque. Estos serían los mecanismos más habituales. Por ejemplo, cuando hemos visto en el Vaticano en las últimas semanas con la elección del nuevo Papa, sí, y demás, que había soldados con esos especies de rifles especiales. Esos rifles son para interferir la señal y generar un jamming concreto. Claro. ¿De acuerdo? El caso, Miguel, es que luego se sabe que los sistemas de combate de los drones evolucionan, pero claro, entonces están en una carrera continua, ¿no? Yo no entiendo nada de esto, pero por lo que he leído, pues por ejemplo esa fibra óptica de la que está llena ahora Ucrania, que resiste la inhibición del GPS, o el uso de la inteligencia artificial de reconocimiento con mapas precargados en el dron, que lo hace a lo mejor independiente, simplemente. Entonces hay muchas tecnologías, muchas capacidades que van siempre adelantando, ¿no? Es como lo del ladrón y el policía, ¿no? A ver, esto es. Aquí tenemos que tener en cuenta que la necesidad agudiza el ingenio, y esto es un mantra que lo tienen los buenos, lo tienen los malos, y da igual el bando en el que estés. Al final, en todas partes hay gente inteligente como para darle 3 vueltas de tuerca a la situación que tienen entre manos. Y habitualmente hay dinero. O sea, yo recuerdo conversaciones en el Ministerio de Interior para montar sistemas de defensa y tal, y siempre me decían, no, si es que los malos también saben y además es que tienen dinero para llevarlo a cabo. Entonces, decías tú el tema de la fibra óptica, efectivamente. El tema de la fibra óptica, eso que te decía del jamming, de alguna forma se lo salta. Por eso nosotros en nuestros sistemas de antidrón intentamos incluir varios sistemas de detección
el tema de radiofrecuencia, sistemas optrónicos, incluimos señal de radar, para correlar toda esa información y mediante modelos de inteligencia artificial que desarrollamos nosotros mismos, intentar dar positivos reales, no tener falsos positivos sobre realmente una amenaza. Estos drones que comentas que llevan esos cartuchos de fibra óptica que te pueden llevar hasta 20-25 kilómetros, efectivamente, o sea, no hace falta que transmitan la señal de vídeo o los mapas precargados. Si ya tiene una ruta precargada, obviamente ya no tiene por qué tener esa conexión con el piloto, pero por eso hay que meter más mecanismos, más sensórica en estos sistemas antidrones que nos permitan identificarlos. Mañana, el mes que viene, el año que viene, saldrán nuevas tecnologías contra las que tendremos que tomar nuevas contramedidas. Esto es una carrera y no tiene fin. Además está teniendo un impacto tremendo. Hablaba con un compañero y hacía la analogía en la Primera Guerra Mundial, los tanques, ¿no? Y los Panzer, y lo que está suponiendo ahora que haya un dron que se mete por una ventana, que gira, que maniobra, que da justo en la zona donde tiene que dar. Eso es un cambio cualitativo como arma en el terreno, ¿no? Absolutamente. Hay que tener en cuenta que, claro, cuando hablamos de drones siempre pensamos en lo que vemos en las películas, pues el Stingray, ¿no? Que es un dron es un dron militar de 13 metros de envergadura, que son gigantes. No, pero es que en la zona de conflicto hay mucha guerra de guerrillas y muchos de los drones que se utilizan, terrestres y aéreos, son drones que se construyen por sí solos. Los que lo usan, los usuarios los construyen por sí solos, no cuestan más de 200 euros y les meten una pequeña carga explosiva y a lo mejor lo impactan contra un Apache que está una base que está a 5 kilómetros y el Apache que cuesta 25 millones de euros o 30 millones de euros, no es que lo destruyan, pero lo inhabilitan. Claro. Entonces, luchar contra eso, luchar contra esa guerra de guerrillas con elementos de 100 euros, 200 euros, 300 euros, que da igual ese mínimo coste con el efecto que causa a tu oponente, eso es tremendo. Y obviamente cambia absolutamente el paradigma en las zonas de conflicto. Líbreme Dios de dar ideas a nadie, pero a mí lo que me extraña es que teniendo tal recorrido como está teniendo en el campo de batalla, no los malos, si me permites coloquialmente, no utilicen los drones fuera de campos de batalla, es decir, simplemente para hacer algo mal, un ataque terrorista en una sociedad civil cualquiera que no esté en guerra, porque posibilidades tienen, ¿no? Capacidades tienen. A ver, existe una componente civil donde el uso de los drones está bajo una normativa y quien quiera hacer el mal se salta esa normativa. Claro. Por eso existen sistemas de contramedidas. Por ejemplo, en los aeropuertos más importantes, pues hay zonas para evitar que se generen alteraciones de la señal. De hecho, Barajas hace unos años, no sé si recordarás, estuvo parado porque se detectó un dron volando. Este tipo de contramedidas de las que yo hablo, las que hacemos en TRC y las que desplegamos en zonas de operaciones, son totalmente aplicables para la defensa de infraestructuras críticas, infraestructuras ferroviarias, centrales de energía, este tipo de infraestructuras que pueden ser exactamente igual que lo que te comentaba del Apache al que le llega un dron pequeñito de 300 euros con una carga de 50 gramos y lo dejen utilizado. Pues eso mismo podría pasar. Claro. Yo estuve 6 años trabajando en Arabia Saudí y Aramco, la petrolera saudí, tenía baterías de misiles defendiendo sus instalaciones. Baterías de misiles. O sea, tú imagínate esto con un pequeño dron de 300 euros, lo que podrías hacer. Desde luego es absolutamente aplicable a la protección de infraestructuras críticas y debería de alguna forma de tomar conciencia de este tipo de estamentos para hacer ese tipo de protección, porque ya no solamente es que alguien malintencionado quiera hacerlo, sino alguien inexperto en el uso de este tipo de drones podría, por inexperiencia, generar un pequeño conflicto en algún tipo de infraestructura porque ha salido simplemente a hacer algo, a volar un dron, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tenemos que ser capaces de evitarlas. Entonces, Miguel, entiendo que en términos de coste-beneficio compensa, ¿no? ¿Es viable implantar esos sistemas de defensa antidrón en esos espacios civiles de los que hablamos, aeropuertos, prisiones, edificios gubernamentales, una presa? ¿Es viable en términos coste-beneficio? Es viable.
A ver, yo creo que el coste que te puede suponer una incidencia asociado a, decías, una presa, pues el impacto de un elemento con un pequeño explosivo y demás, el impacto que te puede generar económico, desde luego no es comparable al coste de una solución específica de detección de drones y de sistemas de inhibición. Hay que tener en cuenta también que la inhibición, por ejemplo, de los drones basados en pulsos de energía para el tema de la radiofrecuencia y poder inhibirlo con respecto a la comunicación con el piloto, eso también está regulado, no se puede utilizar ni en cualquier parte ni de cualquier forma. En zona de operaciones, ahí hay que jugarse la vida y por lo tanto se usa. Aquí, por ejemplo, en una zona de infraestructuras críticas donde tengas también otro tipo de servicios, ese pulso, por así decirlo, ese jamming podría afectar a otro tipo de comunicaciones, ¿no? Pero si se detecta la amenaza y se da como positiva, desde luego hay que tener la capacidad de actuar y sobre todo de detectar. Miguel, nos queda un minuto. Te pido pues una reflexión cortita sobre las estrategias de prevención que consideras más eficaces para minimizar estos riesgos de ataques con drones en espacios públicos. ¿Cuál sería tu clave? Para mí, ahora mismo la clave está en seguir avanzando tecnológicamente sobre los sistemas de detección e inhibición de drones, tanto terrestres como aéreos. Los marítimos son otra circunstancia un poco más compleja, y minimizar el volumen, las dimensiones de estos sistemas para que también se minimicen económicamente y puedan ser más universales. A partir de ahí tendremos una solución buena de protección para nuestras infraestructuras y para nuestras tropas que estén desplegadas en campo. Miguel Tejero, director de innovación de TRC, muchas gracias por poner luz en un asunto tan técnico como este de los drones y de la forma de prevenir males mayores. Miguel, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Hemos hablado de 40 años de adhesión a la Unión Europea, hemos tratado sobre la apuesta de China en África, las noticias, cómo no, y también los drones. No hay tiempo para más. Esto ha sido Pulso Geopolítico. Sean felices. Mañana más. El día que los bancos empezaron